Viernes 5 de julio, saludos señoras, señores, bienvenidos como cada día a este espacio, a esta revista de prensa, a este paseo que hacemos cada mañana por las portadas de los diarios que se editan en Córdoba, en papel, Diario Córdoba, El Día, ABC, también los diarios digitales, como es el caso de La Voz de Córdoba. Nos acompaña su director gerente, Antonio Prieto. Antonio, bienvenido. Hola, buenos días. Gracias por esta visita de cada viernes. Bueno, hoy hay bastantes temas distintos, dispares, diversos en las portadas. Aquí un tema que sí que es recurrente, vamos a empezar por ahí. El pleno organizativo que se celebró ayer en el Ayuntamiento, que ha deparado bastantes titulares en los periódicos. Por ejemplo, el diario El Día, que titula a dos columnas: los concejales se congelan el sueldo ante el desacuerdo entre partidos. También ABC lo trae a su página 2. También el diario La Voz habla, creo que es Jesús Cabrera, que hace un reportaje sobre el eterno debate del sueldo de los concejales. Hay que decir que hay una ley desde el año 2012, creo, ¿no? Cristóbal Montoro, que limitó un poco, puso un poco de orden, porque antes cada cual cobraba lo que quería, y veíamos casos como que el de Jerez cobraba más que el de Sevilla y cosas parecidas. En el caso de Córdoba se congela en torno a unos 60.000 euros para el alcalde. Sí, que está en prácticamente en el suelo de lo que le podía corresponder en función de ese, bueno, digamos, de esas limitaciones que puso la ley estatal. Nosotros hoy, hacemos una valoración de no solamente el debate, sino de lo que se ha cuestionado estos días, en el sentido de, bueno, recogemos primero la opinión de los diferentes grupos políticos, es fundamentalmente el Partido Popular a través de su portavoz, de Miguel Ángel Torrico, y también, o siguiendo una reflexión que hizo estos días el alcalde sobre las retribuciones, no solamente de los políticos, sino sobre las retribuciones de los directivos de la administración y de las empresas públicas y de los órganos de dirección que como consecuencia de los cambios políticos se quieren traer, ¿no? Y parece, hombre, está claro, es decir, en el caso de Córdoba estamos en el suelo. Bueno, por distintas desavenencias ni siquiera han podido subir estábamos hablando de un porcentaje pequeño, y yo creo que ese debate es interesante, es decir, que bueno, es normal que, por ejemplo, el alcalde de Córdoba cobre menos que 200 o 300 empleados municipales, es decir, a más responsabilidad, más sueldo, ¿no? Sin embargo, ahí no se da. Luego, queremos que estén en política los mejores, es decir, con ese modelo retributivo evidentemente no se va a conseguir. En el caso de gerentes, por ejemplo, de empresas municipales, es decir, empresas que facturan 40, 50 millones de euros, con una altísima responsabilidad, que en el sector privado esas tareas, esas funciones tienen una retribución determinada, y sin embargo en el caso de la gestión pública están en la mitad. Ergo, ¿vamos a poder acceder a los mejores directivos si un buen directivo del sector privado se va a ir a lo público? Pues yo creo que no. Entonces, yo creo que ese debate es interesante. Evidentemente, bueno, habría que a lo mejor poner más cosas encima de la mesa, ¿no? Por complejo, porque yo creo que por complejo limitamos o no somos capaces de decir, oye, mira, la atribución del alcalde tiene que ser pues el máximo que, por ejemplo, permite la ley. ¿Para qué? Pues, entre otras cosas, para que sea el personal la primera retribución del ayuntamiento, que podría ser lógico. Bien, ese debate, por complejo político, no se pone encima de la mesa, pero sin embargo, sí se agota el número de liberados, de personal de libre designación, que yo creo que cada vez tiene menos sentido, ¿no? Porque, yo creo que sería, desde mi punto de vista, sería mucho mejor unos órganos de dirección política competentes y bien retribuidos, y más pequeños en su composición, que, bueno, pues como no nos dejan subir, lo que vamos a hacer es meter mucha gente, ¿no? Tiramos. De alguna forma, pues contentamos a muchos del partido, y yo creo que eso va en contra de la propia eficacia. Y muchas veces hay normas, y esa de Montoro,
bueno, a lo mejor tenía alguna carencia, es decir, no se debe tratar de topar por topar las retribuciones. Hombre, yo creo que lo que se tiene que hacer es una estructura de la administración y un modelo de gestión y de dirección, sobre todo lo que es la gobernanza de la administración, eficiente. Oye, mire usted, y si eso requiere que determinadas retribuciones estén asimiladas al sector privado, pues deberían estar asimiladas, si de verdad lo que queremos es que sea eficiente. Si lo que queremos es solamente, bueno, pues cubrir el expediente, pues da igual. Son cargos casi representativos. Para que se haga una idea, el alcalde que más cobra en Andalucía es Juan Espada, de Sevilla, que gana 84.000 euros al año, brutos, y el que menos, Kichi, el de Cádiz, que gana 51.000. El penúltimo, Mellido, de Córdoba, y entre medias pues está el de Málaga con 78.000, también 78.000 Ramón Fernández, de Almería, los dos del PP, 70.000 ganan el de Huelva y el de Jaén, los dos del PSOE, y 62.000 Luis Salvador, el de Ciudadanos, en Granada. Bueno, algunos de ellos están todavía por aprobar sus planes organizativos, puede ser que algunos incrementen algo sus salarios, pero salarios, como ven, el de Sevilla, 84.000 euros, no parece una barbaridad, y el de Cádiz, 51.000, parece poco, sinceramente, para una ciudad sí, sobre todo como porque Cádiz. El de Cádiz puede estar cobrando, es decir, o por encima de él puede haber el 30% de los trabajadores municipales, es decir, 50.000 euros es lo que cobra en Córdoba, por ejemplo, algunos puestos intermedios en empresas municipales, por ejemplo, nivel de capataces con 15 años de antigüedad. Entonces, no tiene sentido que, por ejemplo, un capataz, que es un nivel intermedio, es decir, que por encima del capataz pues siempre habrá un jefe de servicio, habrá un técnico, habrá un jefe de servicio, habrá ya un directivo, su salario prácticamente se asimile al de un teniente de alcalde. Es decir, aquí en el Ayuntamiento de Córdoba se dan circunstancias en donde el concejal, el teniente de alcalde correspondiente, puede estar recibiendo una retribución asimilable en la estructura retributiva de alguna empresa pública, no al primer nivel ni al segundo nivel, sino al tercer nivel. Y eso no es lógico. No tiene sentido. Eso no es lógico. También se aprobó ayer en el pleno organizativo la liberación de concejales. Habrá 19 concejales liberados de 29. Aunque es verdad que de los 19, 14 son del equipo de gobierno, más los portavoces. Y luego hay 4 o 5 concejales más que serán liberados, o sea, tendrán un sueldo, un porcentaje, uno al 50%, otro al 25%, para cubrir las necesidades políticas del ayuntamiento, como decía Antonio. Y también se aprobaron ayer el tema de los cargos de libre designación, que componen los gabinetes, los asesores, etcétera, etcétera, del ayuntamiento. Han quedado algunos temas pendientes, también se ha cambiado el régimen de sesiones, creo que pasa el segundo martes de cada... Quizás porque antes había una incompatibilidad con un parlamentario, creo que ahora ningún parlamentario como concejal ya, renunció Isabel Albás, por cierto, semana pasada, cubrió su plaza Emiliano Pozuelo. Así que creo que no hay compatibilidad, creo que no hay nadie que tenga ninguna otra, excepto con la Diputación. Que sí, pero eso siempre se ha casado sí, para que no hubiese ningún problema. Bueno, pues esa es la información con la que digo abre la mayoría de los periódicos. La foto para tanto el Córdoba como el Día es para el Festival de la Guitarra, que dio inicio anoche. El diario Córdoba dedica su portada a la mexicana, a Lila Downs, y el diario Córdoba a la española, o sea, el diario El Día a la granadina, a Eva Yerbabuena. Ven el diario Córdoba, foto de Sánchez Moreno, el mestizaje de Lila Downs, abre el Festival de la Guitarra. El diario El Día, arte que abre Córdoba al mundo, con foto para, la bailadora andaluza Eva Yerbabuena. Bueno, empezó el Festival de la Guitarra, un clásico en el verano cordobés, muy consolidado. Este año comentábamos que es muy variado el programa que trae, con artistas de nivel flamenco, José Merced Tomatito, básicamente, como referente, Rosalén, en cuanto al público más joven, clásicos como David Russell, que no falla, que el hombre lleva toda la vida viniendo o Barrueco, que llevan, yo creo que desde siempre venido al festival, y por ejemplo hoy los Saxons, que es un clásico, 40 años de heavy rock, que nunca había estado en Córdoba, que vienen una mini gira a España, ayer estuvieron en Barcelona, creo que fue ayer, y hoy vienen a Córdoba, y se acabó un festival para todos los gustos. Sí, es decir, bueno, es una marca de prestigio en los eventos internacionales, en los eventos musicales internacionales. Es decir, yo creo que eso es una de las cosas de las que debemos sentirnos orgullosos en Córdoba. Deberíamos sentirnos orgullosos de quien fue parte fundamental en su génesis, que es nuestro internacional Paco Peña. Yo echo de menos un mayor reconocimiento a Paco Peña en el Festival de la Guitarra, es decir, y posiblemente, bueno, pues no sea intencionado, no lo sé, pero creo que es un error. Es decir, tenemos un embajador
Córdoba tiene un embajador internacional en el mundo de la guitarra, bueno, que ha conseguido, primero, ayudar a parir este magnífico proyecto, que pasea el nombre de Córdoba, que cada vez que puede trae a Córdoba a personalidades importantes para descubrir su belleza. Yo nunca me olvidaré de una foto que gracias a Paco Peña se consiguió, que fue al entonces primer ministro Tony Blair visitando la mezquita catedral justo después de anunciarse el alto el fuego del IRA en Irlanda. Es decir, la noticia, una de las noticias más importantes del mundo, como fue esa, la valoró el primer ministro inglés en una de las puertas de la mezquita catedral, porque vino a visitar Córdoba, invitado por su amigo Paco Peña, que lo era y que siempre se ha vanagloriado, y además de una forma absolutamente discreta, porque Paco es tremendamente humilde de hacer ese tipo de cosas. Yo eso lo echo de menos. Es decir, creo que no estaría de más que, como en sus orígenes se planteó, que este sea el Festival de la Guitarra Paco Peña, ¿no? y que lleve ese nombre, porque eso reconocer a los nuestros, sí, valorar a los nuestros, nos hace más grandes, sí, nos hace más grandes. Y luego yo creo que la asignatura pendiente en general del Festival de la Guitarra es poner en valor o apoyar o incentivar a la industria musical local, ¿no? Es decir, eso que en algunos momentos, vía talleres y demás, se potenció bastante, yo creo que no estaría de más. Una de las grandes potencialidades que tiene Córdoba es la industria cultural. Una de las grandes potencialidades, es decir, cuando hablamos muchas veces del cambio de modelo productivo, es decir, bueno, pues en Córdoba tenemos mucha industria cultural que podía haber alcanzado en su cenit si hubiésemos conseguido la capitalidad. Pero ojo, que no haber conseguido la capitalidad no elimina que tengamos un enorme potencial de industria cultural. Y por tanto, bueno, esto que tiene que ser nuestro gran, bueno, porque es el gran festival de la guitarra o el gran evento de la guitarra del sur de Europa en verano, pues no vendría mal, como digo, que estuviese acompañado de esa potenciación, y creo que, por lo que he oído al alcalde en su programa, lleva esa idea de que todos estos eventos además se aprovechen para potenciar nuestra industria cultural, en este caso en lo que tiene que ver con la música, y especialmente con un instrumento tan cordobés y tan andaluz como la guitarra. Bueno, abundando lo que decía Antonio, Paco Peña, el origen del Festival de Guitarra es una reunión de amigos de Paco Peña, que los traía a Córdoba durante un par de años, que era un festival privado prácticamente, y luego hubo un desencuentro incluso con el equipo de gobierno de época de Herminio Trigo, donde se dejó incluso de usar el nombre porque hubo un atranque gordo. Luego se salvaron alguna distancia, no todas. Yo tuve, mira, yo creo que una anécdota que no he contado nunca, es decir, en mi etapa de concejal de 95 al 99 viví lo que tú acabas de contar. Desde mi absoluto desconocimiento, que lo tengo que decir, de todo, de dónde venía el festival, bueno, pues se produjo una situación, bueno, de desencuentro, porque Paco, aunque estaba allá afuera, pero seguía de alguna forma ayudando a la organización. Yo tuve que intervenir como teniente alcalde de presidencia en ese desencuentro. Es cuando conocí a Paco Peña y cuando conocí lo que Paco Peña había aportado al Festival de la Guitarra, y lo primero que hice fue pedirle disculpas en nombre del ayuntamiento por los errores que estábamos cometiendo. Y a partir de ahí, bueno, yo creo que sobre todo en aquel momento con María José Rodríguez Millán, que era la concejala, que gloria esté, la que llevó esos años cultura, bueno, pues se solventaron, y gracias fundamentalmente a Miguel Ángel, a Manuel Ángel Jiménez, que era el gerente, pues la cosa fue mucho mejor. Y ya te digo, bueno, por lo menos esos 4 años hubo un entendimiento total con Paco, y Paco se volcó trayendo a gente, bueno, es decir, fue fundamental, y venía de eso. Es decir, el festival surge porque en Córdoba tenemos un artista internacional que vive en Londres, y que se trae en los veranos a amigos a su casa del Potro, que tiene una casa maravillosa en el casco, en el entorno de la mezquita catedral, y empiezan ahí a poner en valor ese instrumento musical,
Y bueno, oye, y en un momento determinado alguien dice, oye, pues porque esto no lo hacemos más institucional y le damos este formato, y de ahí arranca. Oye, yo creo que es, vamos, es decir, es algo tremendamente entrañable que haya sido así y muy valorable. Es decir, yo por eso lo defiendo. Y ya te digo, tuve esa oportunidad de corregir un mal camino que se había iniciado, no sé por qué, seguramente alguien tendría su razón, pero yo creo que era un error y en ese momento se corrigió. Hubo un lío ahí con un jefe de cultura en una etapa que hubo algún mal encuentro y alguna mala relación. Bueno, seguimos avanzando. El diario Córdoba elige para su titular, bueno, para su apertura un titular un poco de pelusilla me da a mí. Dice el diario Córdoba, Córdoba ha sufrido la mitad de las olas de calor de España. Un poco de celo, ¿verdad? Como que esta ola no nos pilla. Tenemos derecho a que se nos atribuyan la ola de calor. Dice Paco Expósito, que es el compañero que firma este reportaje, que la capital ha sufrido 29 de las 58 olas de calor del año 75, como echando en falta que esta no nos toque. Yo creo que es mejor que no nos toque. También recuerda el titular que Córdoba tiene el récord absoluto de temperatura en España, 46,9 grados. Recuerden que hace un par de veranos, un par de julios, ahora hará 2 años, fue el 13 de julio del 2017 cuando soportamos 46,9 grados, el récord de temperatura en una capital de provincia. Y también habla en esta información, que eso nos preocupa más, del déficit hídrico. Los pantanos están apenas al 40% en general, hay pantanos muy bajos. Puente Nuevo está vacío prácticamente, Navallana está al 35%, y no llueve desde el día 27 de abril, que eso quizás sí que sea un problema. Sí, el tema de la pelusilla de la calor se la dejamos a Paco Expósito, porque yo creo que nadie... Estamos teniendo un verano envidiable. Sí. De hecho, hoy publica, creo que lo ha leído la Meteo Freak, que el lunes vienen 4 grados menos, o sea, que sigue esto, sigue la cosa tranquila. Yo creo que estamos teniendo unas noches de verano que se echan de menos, ¿no? Que dan ganas de no irse de Córdoba en julio. A los boliches. Pero yo creo que el problema que tenemos en general es decir, el agua es un recurso escaso y hay que tenerlo presente. Es decir, hemos tenido años anteriores con mejores lluvias. El año de lluvia ha sido horroroso, es decir, horroroso para todos. Y, hombre, en Córdoba siempre tenemos la suerte de tener como tenemos muy bien gestionado el ciclo integral de agua, pues no hemos pasado desde el punto de vista del consumo humano nunca problema. Siempre ha habido además una política desde Magsa de recomendación del uso razonable, es decir, del uso de una forma inteligente del agua. Porque al final debemos de no olvidarnos de eso, ¿no? de que hay lo que hay, es decir, el recurso hídrico es muy limitado y tenemos que hacer un buen uso de ello. En Córdoba, ya digo, tenemos la suerte de Max y luego tenemos la suerte también de que las diferentes políticas que se han hecho de mejora de los riegos, pues también han hecho que esto sobre todo que las limitaciones de uso de agua se soporten mejor, pero que es una espada de Damocles que tenemos en lugares como Córdoba, que lamentablemente, porque yo creo que de eso no lo tenemos que felicitar, pues somos estaremos siempre en el top de las ciudades más calurosas. Sí. Si hay olas de calor, pues las pillaremos antes que nadie, nos durarán más que nadie, ¿no? Y esa es una realidad. De todas formas, hay que decir que aunque estemos al 40% de capacidad de los embalses, Córdoba es la gran cisterna, valga la expresión, de Andalucía. Claro. Porque hay muchísima agua embalsada, el 40% sobre el máximo. El nivel que tenemos es el del año 2009. Nunca desde el 2009 hasta hoy, en verano, había habido tan poca agua en los pantanos, pero aún así hay muchísima agua porque hay muchísimos embalses. Hay que decir además que en 2009, esa sequía fue la que antecedió a las grandes crecidas, porque cuando empezó a llover nadie quiso soltar agua, todo el mundo empezó a guardar agua y luego se soltó malamente. Pero en principio no hay que alertar a nadie, hay agua para el riego. De hecho, este año se van a poner en circulación más hectómetros que el año pasado. O sea, sí, es lo que decía, hombre, que en Córdoba, y eso es uno de los grandes activos que tiene el agro cordobés, la agricultura cordobesa, se han conseguido en los últimos 20 años una inversión continuada en la mejora de los riegos. Se empezó fuerte con el Genil Cabra y se ha ido extendiendo a casi todo. Seguirá habiendo pendientes tareas porque sigue habiendo muchas fugas, es decir, yo creo que eso tiene que mejorar siempre todo ese sistema, pero bueno, que yo creo que se ha hecho una política adecuada de infraestructuras hidráulicas y eso pues nos permite estar seguramente en mejor posición que otras, al menos que otras provincias andaluzas, ¿no? Y bueno, pues aprovechémonos.
Seguimos avanzando. Trae el diario Córdoba un asunto que vuelve desde el pasado, que vuelve recurrentemente. Titula AENA vuelve a pedir 20 millones de euros por los terrenos para ampliar el aeropuerto. Bueno, en realidad pide 14 millones de euros, que es lo que costó la expropiación, lo que pagó AENA por la expropiación de las parcelas, más los intereses de demora, que son unos 5 o 6 millones de euros, porque entiende que aquello corresponde al ayuntamiento y no se ha hecho frente a aquel pago. Aquel convenio quedó muy raro, Antonio, ¿te acuerdas? Sí. ¿Dónde lo viste aquello? No quedó claro que quedaba cada cual obligado ahí, porque el ayuntamiento dice que no tiene obligación de pagar las expropiaciones a no ser que hubiera una contraparte, que eran vuelos regulares que nunca se produjeron. Y AENA dice que no, que la obra hizo, que asumió el coste de la expropiación y que ahora es quien se la paga. A ver, hay veces en que las prisas políticas por conseguir algo solo producen una foto a corto y dejan una enorme frustración a largo. En ese tema nos preocupamos más, creo yo, en ese momento, de conseguir la foto de se invierte en el aeropuerto que avalar con un estudio serio las potencialidades seguras del funcionamiento del aeropuerto. Sí, llevamos 15 años hablando de inversiones en el aeropuerto de Córdoba y el aeropuerto de Córdoba sigue haciendo en los últimos 15 años lo mismo, que es un espacio de uso para labores fundamentalmente agrícolas. Fotografía también, hacer alguna foto. Y algo de ese tipo, pero evidentemente no hemos conseguido lo que aquí se planteaba, que era o viajeros o carga, ni viajeros ni carga. Y claro, yo creo que desde aquellos polvos estos lodos, es decir, AENA, sí, que la Administración General del Estado nunca pierde. Si está pidiendo eso, al final lo conseguirá, seguro porque nunca pierde, decía yo. Bueno, pues llevan a rajatabla y sobre todo, cuando ellos deciden, puede haber una gran decisión política arriba que es, hágase hacia allá, pero el cómo se hace siempre es una gestión administrativa, una actuación administrativa, un procedimiento administrativo casi siempre infalible. En el caso de los ámbitos locales, especialmente en los ámbitos locales hace 10 años, no, se tomaban decisiones políticas y luego se forzaba mucho la maquinaria. Entonces yo me temo que en este caso AENA tiene razón, ¿no? Y que administrativamente AENA va a conseguir que esa razón se le dé. Es un problema para el gobierno municipal actual si tiene que pagar esos 20 millones de euros. Dicho que no va... y evidentemente pues van a intentar, por un lado, defenderse administrativamente y por otro lado, pues imagino que el alcalde, una de la herencia que se le ha dejado de los últimos años, que es esta, pues tendrá también que torearla, si me permitís la expresión, pues políticamente, pues sentándose con la administración central y planteándole, bueno, pues como yo creo que se ha hecho en otras ocasiones y se ha resuelto bien, mire, pues no entremos en que ustedes tienen la razón administrativa, pero bueno, esto se adoptó en su momento como se adoptó, pues no me pidan ahora los 20 millones, buscamos una fórmula en la que la administración central al menos considere que esos 20 millones eran parte de la inversión que tenía que hacer en Córdoba y que ahora las arcas municipales pues no se le pida, no se le exija. Inicialmente va a argumentar el ayuntamiento una serie de fundamentos técnicos que si no prospera probablemente, como dice Antonio, se vaya a la parte política, a la negociación política, porque la técnica, yo coincido con Antonio, yo veo poco fundamento, o sea, de que no ponía el convenio, hablan de una comisión que no se constituyó. Mire usted, aquí se adelantó un dinero y el convenio ponía que los terrenos lo ha aportado el ayuntamiento, así que apórtese o en dinero o en parcela. Por eso digo que esto es recurrente y es bueno que no confundamos, porque ya digo, muchas veces por una foto, venga, ya está, se hace un protocolo de intenciones y luego no, la administración puede, y luego lo que tiene que hacer la administración es vigilar bien lo que hace, y porque ya hemos tenido en los últimos años alguna polémica como consecuencia de cesiones de suelo municipal para proyectos de otra administración que porque no se ha tutelado a través de esas comisiones de seguimiento, se han ido o se han desvirtuado sus usos o se han intentado desvirtuar su uso. Y pongo el ejemplo del suelo que el ayuntamiento cedió para la ampliación de Reina Sofía y la ampliación en concreto del parking de Reina Sofía, que era una cesión gratuita municipal, y que, bueno, como se fue dejando, y un suelo que le llega a la Junta de Andalucía gratis, y que es una cesión
para eso, pues un día la Junta de Andalucía lo patrimonializa y lo intenta vender y sacar rentabilidad. Entonces, con ese tipo de cosas yo creo que es importante es decir, que se tenga mucho más del administrativo y no se engañe a la gente. Sí. Usted, si el ayuntamiento tiene que ceder el suelo, tiene que ceder el suelo, y si el ayuntamiento cede el suelo y el suelo no es suyo porque tiene que expropiar, pues lamentablemente el ayuntamiento que se tiene que hacer cargo de las expropiaciones. Pues no engañemos a la gente. Y además en aquel caso, si recuerdas, se pagó por encima del justiprecio, claro, porque había que hacer todo muy porque rápido. Claro, porque yo, hombre, no quiero hacer leña de árbol caído, pero es que en ese tema, ya digo, y además, oye, decir, yo creo que en aquella época en una tertulia participé yo y yo decía, pero vamos a decir, a ver, tenemos un aeropuerto en Sevilla, tenemos un aeropuerto en Málaga, tenemos, en ese momento nuestra urgencia era además las conexiones por AVE, es decir, aquí alguien sostiene de verdad que la Administración General del Estado, teniendo en cuenta que hay esa red aeroportuaria en este área geográfica, de verdad va a hacer una apuesta porque aquí se haga un aeropuerto que pueda, aunque sea en parte, competir con el de Málaga. Pues no tiene sentido, no tiene sentido. Es decir, o se planteaba otra cosa, que era, por ejemplo, un aeropuerto de carga, decía, oye, pues mira, como ninguno de los aeropuertos del sur de España está especializado en carga, hagamos en Córdoba un gran aeropuerto de carga. Bueno, eso era una especialización y eso posiblemente desde el punto de vista de viabilidad económica tenía sentido, pero eso no se hizo. Es decir, al final era la foto de he conseguido que el gobierno central invierta en el aeropuerto de Córdoba. ¿Pero para qué? ¿Para qué? Entonces, bueno, pues se hizo así. Se consiguió, porque eso al final pues depende en cada momento pues de los apoyos políticos que se tenga o de la urgencia política. Es decir, bueno, se consiguió y se le metió mucha prisa, se generaron unas expectativas bestiales. Hubo situaciones que, porque eso lo hemos vivido todo, es decir, es difícil que alguno de nosotros no tengamos algún amigo que no tenga una parcela en el entorno del aeropuerto. Y sabemos que además, hombre, no voy a decir que especulación, pero casi, porque la gente pensaba que le tocaba la lotería, porque le iban a expropiar suelos, que además eran suelos en una situación desde el punto de vista urbanístico complicada, porque estaban en fase de regularización. Bueno, yo creo que hasta se provocó eso, inflación de suelo. Bueno, pues venga, pasamos, si me permite la expresión, pasamos la borrachera y la resaca que nos queda. 20 millones de agujeros, no tenemos mejor el aeropuerto, no tenemos, es decir, esos usos potenciales que le diesen vida a la ciudad, porque no se tienen, pues porque es complicado muchas veces ir contra la evidencia, y la evidencia es que, bueno, pues si tenemos un aeropuerto en Málaga que nos pone en el mundo, si tenemos un AVE que nos conecta con otro aeropuerto, es que claro, vamos a compararnos con otro tipo de ciudades. Es decir, Florencia no tiene, si nosotros no tenemos que plantearnos, yo creo que eso. Yo creo que no hacía. Salvo la especialización, como he dicho. Eso sí. Bueno, hablando de apuestas, Antonio, ayer vimos una noticia que nos dio Patricia del Pozo, la consejera de Cultura, y luego la delegada en Córdoba, acerca de la visita a Medina Zahara, que hablamos de que se multiplicaban 55% en este año. Sin embargo, luego, cuando hemos mirado el apunte más despacito, hemos visto que es cierto, Medina Zahara multiplica sus visitas, pero en el reparto de visitas que al Museo de la Junta de Andalucía, nos encontramos con que la sinagoga recibe más del doble de las visitas que Medina Zahara. 317.000 la sinagoga, 160.000 Medina Zahara, casi el triple. Pero es que el arqueológico está apenas 50.000 visitas de Medina Zahara, un museo que no tiene promoción ninguna, que no es patrimonio de nada. 160.000 Medina Zahara, 116.000 arqueológico. Luego el resto sí, el Bellas Artes está muy por abajo con 50.000 visitas. ¿Dónde voy con esto? Que quizás hay apuestas que no son apuestas, porque Medina Zahara hace falta, está claro, no es comparable, a mí me encanta la sinagoga, pero no es comparable el valor histórico, patrimonial, arqueológico de Medina Zahara con la sinagoga, y sin embargo, más que duplica la visita. Aquí falta promoción. Sí, hombre, primero teníamos el problema en Medina Zahara de que no se quería, digamos, que se colmatase, siempre la pelea entre los arqueólogos, claro, y los turistas. Que hubiese un exceso de uso, porque eso iba en contra de la conservación y de los trabajos de conservación que se venían haciendo. Ese es un debate que sabes que ha estado, y había responsables técnicos, no políticos, de Medina Zahara que eran contrarios. Se le costó la cabeza más de uno, directamente.
Yo he querido ser más suave, tú lo has dicho, evidentemente. Entonces, esa pelea ha estado ahí, con lo cual, es decir, al ciudadano de la calle, pues no le queda muy claro si es bueno que haya muchas visitas de Medina Zahara si o queremos no, o no que vaya. O no, claro, es decir, no, porque oye, si el conservador decía que no, que esto es importante, que no se visite, porque si se visita mucho se satura el uso, bueno, entonces no lo sé. Hombre, yo creo que claro, sin entrar en eso y ya digo, sin cuestionar a los que saben de eso, si parece, hombre, desde el punto de vista del cordobés de a pie y en esa obsesión que tenemos pues casi todos los que vivimos en Córdoba, porque haya más posibilidades económicas, más posibilidades de creación de empleo, es cierto que un yacimiento como ese, con lo que supone, pues es una pena que sí se puede, que si no se puede, nos callamos, pero que sí se puede, no se promocione más y no se ponga más en uso, ¿no? Es decir, yo he visitado otros países en donde ha habido huellas omeyas y bueno, y Córdoba es una referencia y bueno, y tú ves lo que se visitan, por ejemplo, en Amán, algunos ruinas o algunos restos arqueológicos omeyas y te ponen de referencia los cordobeses, ¿no? Es decir, yo creo que tenemos un potencial en muchos ámbitos del mercado turístico, pero sobre todo en el mercado árabe y árabe de capacidad económica, si se pusiera más, es decir, si se potenciase algo que podría ser tremendamente importante. Pero ya digo, parece que la línea que lleva la actual consejería va a ser esa, va a ser la de potenciar y de promocionar más el Medina Zahara, y eso pues creo que es bueno para Córdoba. Yo siempre recordaré que la exposición de los Omeyas fue uno de los grandes hitos es decir, yo soy muy crítico con algunas, yo creo que hay veces que no entienden, ¿no? Yo no entiendo muchas veces algunas decisiones que toman los responsables turísticos haciendo eventos de consumo interno. Y, bueno, pues sí, ya lo sabemos los cordobeses, y lo que se trata es de que nos venga otro público de fuera y además un determinado público. Y yo creo que ese evento, el de la exposición de los Omeyas, fue uno de los grandes eventos culturales que puso a Córdoba en el mapa. Vino a Sala, ¿sabes, presidente? Sí, puso a curar el mapa. Yo creo que a Rosa Aguilar, que muchas veces se le han podido censurar es decir, ese es uno de los grandes logros que tuvo, y además yo creo que ese es el camino de los grandes eventos. Y de luego Medina Zahara es un potencial enorme de promoción turística de la ciudad, y además de promoción turística segmentada. Es decir, Córdoba no puede ser, no puede tener un turismo de fin de semana y no le voy a poner apellido. Creo que tiene que tener otro tipo de turismo, es decir, fundamentalmente de gente que viene a tener una experiencia de conocimiento de la historia, de todo el acervo cultural cordobés, y hay una parte física de ese acervo, que es toda la riqueza monumental. Luego hay una parte bueno, pues espiritual y social, como lo tenemos, y por eso y tenemos patrimonio de la humanidad en esos aspectos, y eso es lo que tenemos que poner en valor. Entonces, pues la ruina de Medina Zahara, el yacimiento de Medina Zahara, de luego es uno de los grandes activos que si se puede, habría que promocionar. Si se puede y si se quiere, con mucho recorrido, ¿eh? Bueno, hay mucha más información, hemos pasado de la hora ya, no quiero dejar pasar el tema deportivo. Hay hoy noticias en los portados periódicos, fichaje de un nuevo portero, en este caso de Edu Frías, un chaval, 20 años, catalán, de Barcelona, que ha jugado en el Español B y que es una apuesta de futuro, una apuesta de un chaval que viene por 3 temporadas. Tiene muy buena pinta. Muy buena sí. Pinta. Sabes que yo soy bastante crítico con el actual presidente, pero sin embargo tengo la sensación, bueno, yo tengo muchas dudas, tenemos muchas dudas nosotros por la información que tenemos en La Voz, de si León va a solucionar el problema corporativo, que básicamente es que si le va a pagar cuando llegue el plazo a González los 4,5 millones que le debe, y porque si no se los paga, pues perderá el club, volverá a González y no sabemos qué pasará, ¿no? Pero obviando ese tema, lo que se está haciendo este año pinta bien. En la parte deportiva. En la parte deportiva, lo que se está haciendo este año pinta bien. Creo que se ha puesto a un buen responsable. No es que los anteriores no lo fuesen, pero ahora se ha puesto a un buen responsable que conoce muy bien la categoría, Jorge conoce muy bien la categoría, y los fichajes que se están haciendo, creo que se están haciendo con criterio
y que parecen buenos. Y este chaval en concreto es un portero que viene del Español, que toda la gente habla muy bien de él, y creo que tiene importante recorrido. Entonces, bueno, vamos a ver qué ocurre, pero ya digo, desde el punto de vista deportivo, creo que las cosas pues se están haciendo mínimamente bien. Hoy presenta el Córdoba la campaña de abonos. Sí. Se espera que haya un descuento importantísimo porque la defensa estamos en segunda vez. Claro. Incluso con incentivos para un ascenso. Se hablaba de que iba a proponer abono gratuito en el caso de ascenso, etcétera, etcétera. Porque el temor de Jesús León y de su equipo directivo es que la afición se vaya al futsal, porque de hecho fue espectacular cuando le la taquilla. Bueno, pero a ver, es comprensible no también. se le puede tomar el pelo. Es decir, yo creo que León se ha equivocado muchas veces, y en la última semana y en el debate que organizasteis vosotros dijo por lo menos dos barbaridades que no puede decir un dirigente deportivo. Que no lo puede decir, es decir, porque es un error. Es decir, ningún cordobesista pita el himno. Es decir, un presidente que diga que un cordobesista pita el himno es un provocador y se está echando tierra encima. La gente no pita el himno, la gente le pita y pita su gestión. Lo mismo que aplaudió un año antes, cuando usted llegó, lo que hizo. Vamos, no lo que hizo, sino lo que pensaban que iba a hacer, porque la gente estaba muy quemada de la etapa González. Entonces la gente, ¿cómo va a pitar el himno? Entonces, sí, o fue un fallo de León decir eso, pero de luego si él piensa y sostiene que el aficionado cordobés, cuando en esa ocasión pitó, estaba pitando el himno, bueno, eso ya a mi juicio lo inhabilita para todo, ¿no? Eso no es cierto. Es decir, el aficionado cordobés está loco por conseguir que haya espectáculo, y en el mundo deportivo el espectáculo está vinculado a un sentimiento de colores, y por tanto quiere que eso ocurra. Y la prueba la tuvo él cuando vino, cómo se ilusionó la gente, y la prueba la está teniendo en este momento como un proyecto como el futsal, hecho desde el trabajo y la humildad de José García Román. Ha conseguido ilusionar a la gente en el final de la competición anterior, hasta que ha conseguido el descenso, y en lo que se ha visto estos días. Es decir, sale un día la oferta de abono y se vende. Entonces, no le faltemos el respeto a la afición. Entonces, usted tiene sus problemas y arreglos, pero no le falta el respeto a la afición, porque la afición cordobesa es absolutamente agradecida. Absolutamente, a poquito que se le dé, bueno, se engancha. Entonces no le faltemos respeto a la afición. También le dio caña al vestuario, o sea, no solamente... Otro error. Fue repartiendo culpa. Pero otro error, sí, porque primero, sí, ya te digo, yo creo que es un error. El vestuario es la consecuencia de... Entonces, la temporada empezó con un entrenador que fue absolutamente interrupto. Que contrató a él. Que duró. Sí, además ya ese entrenador viene con disputas entre él y el que tenía de socio en ese momento. Oye, un director deportivo que viene, que firma y que no llega a venir, pero que ha firmado. Y que estaba ahí, y luego se busca a Verge, y yo voy a reivindicar el nombre de Verge, lo mismo que hemos hecho antes con Paco Peña, es decir, cuidadito con faltarle el respeto a las instituciones de la ciudad. Y Verge es una institución en el mundo del deporte cordobés. Le guste a León o no le guste, si Verge hubiese podido trabajar en un entorno más seguro y con más apoyo, pues posiblemente hubiese sacado mejores resultados. Entonces no hagamos eso. Si decís que el vestuario estaba podrido, eso no se puede decir. Un presidente no puede decir. Primero, si tú eres el máximo responsable, haber cortado de raíz. Claro. Pero no será que no es que el vestuario estaba podrido, sino que la gestión global del Córdoba estaba podrida como consecuencia de la falta de dirección, de la falta de certeza en asegurar los mínimos que tiene que tener un proyecto de empresa como ese, entre otras cosas, cobrar a final de mes. Entonces, me parece, eso es echarle la culpa a otro y no asumir un mínimo de
autocrítica, que es lo que se le pide en este momento a alguien que ha llevado al Córdoba otra vez al pozo de la segunda división B. Bueno, pues estaremos atentos porque van a pasar cosas. Ahora toca, como le digo, hoy conectaremos en directo con la rueda de prensa en la que León anuncie esta campaña de abonos, será en torno a las 11:30, creo, y tendremos luego, pues eso, las reacciones de esta campaña y ver cómo la afición respira y cómo responde ante esta petición que habrá, se prevé de la directiva, para que vienen al Arcángel una temporada muy complicada. Hay muchas más cosas periódicas, no me da tiempo más porque ya nos hemos pasado 10 minutos y ya nos van a cerrar la puerta. Como siempre les invito a que entren en la web, que vean los periódicos digitales, que bajen al kiosco, que compren la prensa y que se informen. Gracias, Antonio, por tu visita de cada viernes, como siempre muy interesante. A vosotros, como siempre. Y gracias a ustedes por estar ahí. Nos vemos el lunes. Le dejo con la promoción habitual de esta casa. El lunes seguimos leyéndolo junto a la prensa. Hasta entonces, gracias por su atención.